participantes de la naturaleza divina. Sabemos que la naturaleza de Dios es interesantísima y que Dios tiene una naturaleza especial y que nosotros, todos los atributos que vemos del Señor son atributos como buenos. Así que cuando uno habla de participar de la naturaleza divina, es que uno va a tomar los atributos de Dios y lo va a implementar en su vida. Esto es interesante, ¿verdad? Los atributos de Dios, la manera de actuar de Dios, el pensamiento de Él, sus cualidades, nosotros vamos a emplearlo. Participar de la naturaleza divina es unir el esfuerzo humano con el esfuerzo divino. Unir nuestras voluntades a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Eso es ser participante. Así que vamos a hablar en esta noche de esa naturaleza, esa participación de la naturaleza divina. Y vamos a ir al libro primero de Pedro, en el capítulo 1. Ahí vamos a estar. Vamos a leer algunos versículos 1 para ver de manera la introducción que hace el apóstol Pedro. Dice Simón Pedro, él dice en verso 1, siervo y apóstol de Jesucristo. Oye, ¿cómo se define él? Como siervo y ¿qué cosa? Y apóstol de Jesucristo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Fíjense el verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, y aquí vamos a subrayar esta parte, nos ha dado ¿qué cosa? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ello llegáis a ser participantes de ¿qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tremendo. Entonces aquí él va a dar 8 atributos que nosotros vamos a aplicar, a analizar en esta noche, para poder ser participantes de ¿qué? De la naturaleza divina. Fíjense que dice que nos ha dado como preciosas y grandísimas promesas. Interesante la manera como el apóstol Pedro llama a las promesas que Dios nos ha dado a nosotros, lo llama como preciosas y grandísimas. Como siempre, quisiera destacar esto de una manera extraordinaria, ¿verdad? Porque son buenas las que Dios ha dado para participar de esas promesas, para poder obtener esa promesa que Dios nos ha dado. Entonces hay que hacer un trabajito. Y el apóstol Pedro, aquí da la clave para hacerlo. En el capítulo 5, él dice, vosotros también poniendo toda diligencia, y por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Aquí está la primera, son 8 que hay ahí. Vamos a hacer un análisis breve de ellas. Lo primero que aparece aquí, ¿cuál es? No, antes de la virtud, la fe. Fíjense bien, si vemos aquí, la fe también es o no es un fruto del Espíritu. Es parte del fruto del Espíritu. Sí. Sí, eso lo encontramos nosotros también. El apóstol Pablo lo escribió en el libro de los Efesios, de Gálatas capítulo 5. Entonces vemos
que hay una cosa importante. Ahora bien, ya ustedes saben que como Pablo definió en Hebreos 11 lo que es la fe. Pero la fe implica, mi querido, la fe implica algo más. La fe es acción. ¿Qué cosa es la fe? Accionar. La fe nada más no se queda en lo que yo creo, sino que los pasos que yo debo dar deben ser pasos de fe. ¿Y cómo se da un paso de fe? Un paso de fe, mi querido, significa que yo voy a avanzar sin estar viendo nada. Es un paso de fe. Que yo voy a ir tras un objetivo, tras un logro, sin que se me presente en el camino la salida, sin que yo lo vea, sin que yo pueda vislumbrar lo que está ahí. Por eso la fe se define como la certeza de lo que se espera. Es como tener una seguridad, ¿sí o no? Una seguridad de que yo debo hacerlo. Es como si tuviésemos que avanzar sin ver el camino a seguir. Pero hacerlo ¿por qué? Por la fe. La fe, y a esa fe bien definida, bien trabajada. Entonces el apóstol Pedro dice, a esa fe usted ahí tiene que añadirle, ¿qué cosa? La virtud. Tremendo. A esa fe yo tengo que añadirle una virtud. ¿Qué es virtud? Usted entiende por la palabra virtud. La característica de la persona que es una persona de virtud me llama mucha atención que el sabio Salomón en el libro de Proverbios dice que él se lo atribuyó en la característica de una mujer, dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces da una serie de explicaciones ahí, porque su estima sobrepasa ¿qué cosa? A la de las perlas preciosas. Y yo me pregunto, hay perlas que son tan caras, pero muy caras. Yo entré en estos días en internet y les animo a ustedes. Hay una perla que cuesta dinero que nosotros ni trabajando nunca la vida entera podemos obtener esa cantidad de dinero. ¿Eh? Sin embargo, la persona que tiene una virtud, la persona que es virtuosa, dice que la perla le quedan como chiquito. El valor, ¿entiendes? Dios espera de nosotros hombres y mujeres de virtud. Y Él quiere que esa virtud que hay en nosotros no la podemos definir nosotros mismos, sino que las demás personas es que notan que hay una virtud en nosotros. Que está esa característica especial. Tú eres un hombre de virtud. Tú eres una mujer de virtud. El Señor te ha llamado que a la fe, que es importantísima. Y que sin fe nadie puede agradar a Dios. Pero colócale a eso. Colócamele a eso. ¿Qué cosa? La virtud. ¿Está entendiendo? ¿Ve cómo sigue? Estas dos características nos van a permitir a nosotros participar de la naturaleza divina de Dios. ¿Qué es lo que nosotros queremos, hermano? Nuestra vida debe ser una vía de participación con el cielo. Participación con el cielo significa que mi trabajo aquí esté en armonía con lo que Dios quiere. Mi vivencia aquí en este mundo esté en armonía con lo que el cielo quiere. Una participación divina. Y estamos llamados a eso. Y es interesante porque cuando vivimos una vida de participación con el cielo, nuestra vida es mucho mejor. ¿Sí o no? Es mucho mejor. Una vida de gozo y de alegría porque usted y yo estamos participando de las cosas celestiales. ¿Sí o no? Vamos a ver cuál sigue ahí su texto ahí. ¿Y qué dice? A la virtud que le vamos a añadir conocimiento. Esto es interesante aquí. Este conocimiento que se habla aquí
no es un conocimiento que yo voy a obtener dando un peso en una universidad. ¿Me está entendiendo la idea? Completando un peso, llenando eso, sí, eso es interesante, eso es importante. Pero el conocimiento que se está refiriendo aquí es el conocimiento de quién? De Dios. De su palabra. ¿Dónde aprendemos a conocer a Dios? Leyendo su palabra, escudriñándola, cada día saboreando la palabra de Dios. ¿Cómo se saborea la palabra de Dios? Estudiándola con amor, con ahínco. Jeremías dijo, ayer de tu palabra yo la comí y fueron dulces a mi paladar. Entonces, indica que Jeremías comió la palabra de Dios. ¿Cómo se come la palabra de Dios? Accionando. Deuteronomio dice, ¿cómo se lee la palabra de Dios? Dice, se leerá un poquito allí, un poquito aquí, escudriñando la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios. Siendo una persona, siendo que leamos un texto, que le busquemos un poquito allí, que combinemos las cosas, que leamos un poquito, que saquemos lo uno con lo otro, y eso nos va a permitir a nosotros crecer, ¿sí o no? En la gracia, en la sabiduría del Señor. ¿Cómo se adquiere conocimiento? Primero el conocimiento hay que orar. No podemos leer la palabra de Dios como el que lee un periódico, como el que lee un libro, cualquiera, no. La palabra de Dios no se puede leer así, porque es ¿qué cosa? Es la palabra de Dios. Y nosotros podemos ir a la palabra de Dios para poder obtener conocimiento, es ir en oración. Señor, háblame a través de tu palabra. Déjame estudiar un capítulo, déjame escudriñar bien lo que dice la palabra de Dios. Eso se llama el conocimiento de Dios. Eso dice que si alguno está falta de sabiduría, demanda de quién? De Dios. El cual se la va a dar ampliamente. Yo necesito sabiduría, ¿quién debemos demandarla de parte de quién? De Dios. De paso, Salomón pidió a Dios un pedido especial. Salomón tenía la oportunidad de pedir dinero, riqueza, ¿sí o no? Y cuando se le presentó la situación, él que cogió, le dijo al Señor, dame que sabiduría. Y con la sabiduría vino todo. Vino la riqueza, porque nadie había un rey más dinero que Salomón. Incluso la reina de Seba y todos los demás venían ahí atraídos por él, le traían más regalos y más para ver atraído por la sabiduría de Salomón. Que se regó la fama, que cuando inmediatamente dos mujeres estaban peleando con un hijo era de él. Ese hijo mío, no, que te hijo mío, no, que mío. Y entonces que digo, no, con el problema, Dios Salomón, dámelo a mí, porque una espada. Lo voy a cortar en 2 pedazos, le voy a dar una mitad a cada una. ¿Y qué dijo la que no era madre de verdad? Sí, pero parta. Yo quiero mi mitad. Y entonces la madre verdadera dijo, no, de ese no a ella sola, mejor que ella se quede con él, pues sabía que su hijo iba a estar vivo. Qué manera de razonamiento, Salomón. Y su fama se llegó por todas partes, se hizo por todos los lugares y la gente venía atraído a él, porque él pidió la sabiduría de Dios, el conocimiento lo da aquí Dios. Si se lo pedimos, él está ahí para dar a nosotros eso. O sea, no es que, hermano, no es que eso va a venir así, no. Es si yo lo demando de Dios, él me lo va a dar. Si yo lo pido, él me lo va a dar. Y si estoy en su palabra con deseo de que el Señor me hable, de que Él me dé sabiduría, Él me la va a dar. Vamos a seguir continuando. Entonces, después de esto, Juan dice, el apóstol Pedro dice, que después de que venga la virtud y el conocimiento, dice que a este conocimiento, que le vamos a añadir, dominio propio. Tremendo. Dominio propio. Dominio propio no es más que tener la persona autodominio. Hay una palabra que se le ha puesto, que conocemos todos como temperancia, ¿sí o no? ¿Qué te puede aplicar? Es un autodominio, es un asunto que yo debo aprender a dominar mis instintos, yo mismo. Mis instintos se aplica para el apetito, pero entonces se traduce en más, ¿sí o no? Porque es en todos los aspectos de la vida como yo debo dominar. Porque
el dominio propio. La carne es débil. La carne pide. Pero tú y yo debemos saber cómo. A dominar. A poner un stop. Y esto se consigue y orando en comunión con Dios, se consigue el dominio como propio. Es saber decir no cuando hay que no. ¿Me estás entendiendo la idea? Ese dominio propio. Decir no, hasta aquí está bien. Hasta aquí. Ya yo no puedo pasar esa línea. Yo debo ser una persona que debo tener un dominio propio. Una persona no puede ir a un lugar y si hay un límite, yo no puedo pasar ese límite. Se llama tener dominio propio. Cuando uno se excede, cuando yo quiero llegar a un lugar hasta donde me dice que no, que aquí, que no debo pasar de esa línea, debo tener dominio propio y no debo violentar eso. Pedir a Dios que nos dé a nosotros el dominio propio. No, ayúdame a dominarme, ayúdame a controlarme, ¿verdad? Ayúdame a saber decir no cuando es no, a decir que sí cuando hay que sí, a moderarme en todo. Eso llama tener un dominio como propio. Pero esto se logra con el Espíritu Santo de Dios, a través del estudio diligente de la palabra, a través de la oración. La oración es clave, fundamental para todo. Hay que orar para que Dios nos ayude a tener dominio propio sobre nuestras vidas. Y después del dominio propio que dice, al dominio propio le voy a añadir ¿qué cosa? Paciencia. Óigame bien. Hay que ser paciente. ¿Paciente con quién? Paciente los unos con los otros. Paciente el esposo con la esposa y viceversa. El hijo con los padres y viceversa. El papá con el hijo también. Los padres con los hijos. Por eso el apóstol dijo, y vosotros padres no provoquéis a iras a vuestros hijos. Hay que ser paciente porque la paciencia es un marco. Yo debo dejar que Dios trabaje en mí y no puedo desesperarme. La paciencia te indica que yo no puedo tampoco desesperarme que soy paciente. A veces queremos las cosas de una vez. Vivimos en un mundo rápido, en un mundo de comida rápida, en un mundo donde toda la gente se lo quiere de una vez. ¿Sí o no? De rápido todo. Y el internet permite que las noticias se propaguen rápido y que las cosas lleguen y nos hemos condicionado a que la cosa es cuando nosotros queramos y de una vez. Pero Dios dice que debemos ser como pacientes, que debemos tener paciencia hasta para esperar la venida del Consolador. Hay que ser pacientes para que cuando Cristo venga, no tenemos que ser pacientes, estamos desesperados, pero no. Hay que tener paciencia. Alguna gente se desespera y pone fecha para la venida de Cristo. No, ser paciente. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Hay dos clases de tiempo, el tiempo crono y el tiempo cairo. El tiempo crono es el tiempo de nosotros que nosotros medimos, el tiempo que se puede medir del cronológico. Y el tiempo cairo es el tiempo de Dios, que es el tiempo apropiado, es el que Dios manda en el momento que Él considera, el momento que Él sabe que las cosas pueden ser. Ese es el tiempo de Dios. Y Dios no tiene el tiempo mío. Así que yo debo ser paciente con la cosa de Dios. Esperar. Queremos las cosas de una vez. Pero nosotros estamos llamados a ser pacientes, queridos. A ser pacientes. ¿Cuántas personas, cuántas cosas no han pasado por un ataque de impaciencia? ¿Cuánta gente, personas han cometido errores y después dice, ay padre, no cometí tal error? Por un ataque de impaciencia. A veces hay situaciones que usted tiene que frenarse, Señor, fréname ahí, párame ahí, Señor, y contar, y meditar unas cuantas veces, contar hasta 10. Respirar profundo. Respirar profundo y después decir, bueno, voy a actuar. Porque si hacemos una cosa por un ataque de impaciencia, podemos perder muchas cosas. Hay gente que han dicho de todo,
Y después que lo dice, ay, yo no debí decir eso. Perdió la paciencia, hermano, la perdió. Y después cuando la pierde, se complica. Porque lo que viene, una vez que se pierde la paciencia, lo que viene es algo complicado. Así que hay que pedir a Dios que nos permita a nosotros que este fruto del Espíritu también, como la paciencia, pueda estar en nuestras vidas. Y a la paciencia, ¿qué le vamos a añadir? A la paciencia, piedad. Hay que ser piadoso. Dice que nosotros debemos, y el apóstol Pablo dice a las damas, que para caer, por poner una situación, dice que las damas deben vestir adecuadamente, decorosa, como mujeres que profesan qué cosa. Piedad. Tú y yo procesamos qué cosa. Una piedad. Una piedad significa un decoro, una sumisión. Una piedad también se traduce también como una persona benévola. La piedad se traduce también como una persona que se empatiza con otra persona, tiene consideración de alguien, una persona piadosa, considera al otro. Hay sinónimos que se pueden aplicar ahí al contexto de piedad. Una persona que se conduele de lo que le pasa al otro es una persona que tiene piedad. Me voy a condoler, voy a empatizar con lo que le está pasando, con lo que está sucediendo a tal o cual hermano. Entonces ahí entra en efecto la piedad. Dios nos ha llamado también a que seamos personas como piadosas. ¿Y qué debemos añadir, dice el apóstol Pedro, a la piedad? ¿Qué cosa? Amor fraternal. Interesante aquí. El amor fraterno. Es el amor entre quién? El amor entre hermanos en la iglesia. El apóstol dice saludado con músculo santo. La fraternidad implica que si yo voy al hermano Plutarco, mi saludo es hermano, Dios me le bendiga, hermano Plutarco. Con entusiasmo, con ánimo. Eso es amor fraternal entre los hermanos. Saludarnos con entusiasmo, con cariño. Dios le bendiga, mi hermano. Qué bueno verle. Eso se llama amor fraternal. Y amor fraternal implica que si el hermano o la hermana está enfermo, el afecto fraternal implica que si el hermano está enfermo, yo debo ser condolente con esa persona. Condolente, debo tener un afecto fraterno. Oiga bien, de hermano. Y todos nosotros, ¿cómo lo llamamos? Hermanos. Porque todos somos hijos de Dios. Y marchamos hacia un mismo lugar, un mismo sendero, un mismo camino. Y por lo tanto debemos practicar el amor fraterno entre nosotros. Y finalmente dice, al amor fraterno, ¿qué le vamos a añadir? El amor. El amor. Digo, el 1 Corintios dice que las profecías van a pasar. La ley, todo va a pasar. Pero el amor permanece ¿para qué? Él dice, hay tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Todo eso pasa. Todo va a pasar, pero el amor permanece ¿cómo? Para siempre. El amor es clave, importante. El mundo lo que necesita es amor. Nosotros como cristianos necesitamos el amor. Y Dios todo lo que hizo de enviar a su Hijo fue ¿por qué? Por amor. Y que el amor de Dios debe estar impregnado en nuestras vidas y debe ser una virtud esencial. Está de último, pero no por eso es el menos importante, sino que ese amor es lo que nos debe impulsar a nosotros a hacer la cosa. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, 1 Corintios 13, de nada me sirve. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y si me vendiera todo lo que tengo y repartiese mis bienes a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Así que el amor es fundamental. Quiera Dios bendecirnos esta noche, mis queridos, y que podamos ser participantes de la naturaleza divina a través
de cómo el apóstol Pedro lo presenta, usando estos dones para la honra y la gloria de Dios. Que el cielo nos bendiga, nos llene de su amor, de su paz, de su protección. Yo quiero que estas virtudes sean plasmadas en mi vida. ¿Cuántos lo creen así? Si lo creen así, colócate en pie y vamos a pedirle a Dios, a darle gracias en esta noche. Por eso vamos a estar de pie y vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, alabado y bendecido sea tu nombre. Damos gracias por tu bondad, por tus misericordias, porque eres un Dios amante que cuida de cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, por el poder que ella encierra para cada uno de nosotros, porque nos habla a través de ella. Oh Dios, estas virtudes implanta en nuestras vidas y permite que podamos ser participantes de tu naturaleza divina. Gracias por todo. Llévanos en paz a nuestros hogares y a más aparte tu rostro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.